Bueno, pues amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes este video. Esta es la 26ª conversación entre católicos. En esta ocasión, entre Javier Mejía y su servidor Fernando Berlanga. Les recuerdo, esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. Y no es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre un tema. En esta ocasión el tema es muy interesante, como siempre. La revelación, la fe y la razón. Pero primero vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a ustedes, a nosotros, y podamos aprender de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Voy a poner la oración, la voy a decir en voz alta. Ustedes, por favor, pues en su corazón la siguen, ¿sí? A ver, aquí la tenemos. Primero que nada, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya con la ayuda del Espíritu Santo iniciamos, ¿verdad? Javier, muchas gracias por haber aceptado nuevamente conversar con nosotros, con tu servidor, ¿verdad? Y en este tema tan interesante. Tenemos algunas preguntas que nos van a servir de guía y las vamos a ir contestando. O sea, ambos dos, ¿verdad? La primera, voy a leer las 5 para que nos orientemos cómo va a ser el esquema de esta conversación. ¿El hombre puede conocer a Dios únicamente mediante la razón? ¿Se necesita la revelación divina? ¿Qué es lo que Dios ha revelado a los hombres? ¿Es únicamente mediante la fe que el hombre acepta la revelación divina? ¿Y cuál es el papel de la razón en la aceptación de la revelación divina? Iniciemos nuestra conversación. Adelante, Javier, si tienes algún comentario inicial. Bueno, la primera es, el hombre puede conocer a Dios únicamente mediante la razón. Yo pienso que puede ser también por algún tipo de experiencia que haya tenido desde sus inicios. Podemos decir que en muchos casos es heredada de la familia, en otros casos es por haber estudiado algunos documentos, inclusive la palabra de Dios en la Biblia, o alguna experiencia particular que haya tenido en su vida que lo han hecho reflexionar y seguir indagando, investigando sobre sobre la revelación, sobre la existencia de Dios. Este, no nada más mediante la razón, también pues hay que incluir la fe. Este, eh, la pura razón nos puede llevar a lo mejor a una experiencia simplemente cultural y no tener una experiencia más allá de lo cultural que tenga que ver
con la revelación, con lo que eh, Jesucristo, lo que el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, este, nos dejó en su palabra. Ahora, siento que hay un problemita entre la razón y la fe, porque cuando es solamente el conocimiento de Dios mediante la fe, puede ser dicho inclusive por varios autores que son estudiosos de este tipo de cosas, caer simplemente en un sentimentalismo. Y ese sentimentalismo queda, ¿cómo se diría?, encerrado nada más en esa parte y no se interesan en investigar, no se interesan en hacer uso de su razón para indagar o para profundizar en el tema. Ujú. Tengo la impresión, después de estar ya un poquito más de la tercera edad, que hemos caído, al menos los latinos, en un sentimentalismo, que no nos hemos interesado, hablo en forma general, en utilizar la razón para adentrarnos en todo lo que es nuestra fe. Simplemente quedamos en un sentimentalismo. Y ese sentimentalismo creo que no ayuda a madurar en la fe y además se distorsiona bastante todo lo relacionado con la existencia de Dios, porque cae nada más en un sentimiento, se siente bien, pero cuando tiene alguna situación difícil, en muchos de los casos, a veces le reclama a Dios o no encuentra una respuesta de por qué está pasando eso, ya sea en su persona, en su familia, en su comunidad o en el país, Ujú. porque no se interesó en prepararse, y lo voy a decir de esta manera, culturalmente, Ujú. no nada más en lo que son las Sagradas Escrituras, en lo que es la tradición, o lo que nos dice, o, que no, o lo que nos dice, todo lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ujú. Entonces caemos nada más en un sentimiento Ujú. y y muchas veces eso lo he apreciado también en los años cuando asisto a misa. Ujú. Veo que estamos en un lugar sagrado y aún en el momento de la consagración, la gente está distraída o está en otra cosa. O sea, su razón, su fuerte, no está preparado para lo que está sucediendo en ese momento, que en ese momento existe un milagro que es la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y el Ujú. vino en la sangre de Cristo. Pero eso, Javier, eso lo sabemos por revelación, no por la razón, porque Dios nos lo reveló, que esa transubstanciación del pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Pero vamos a irnos en la historia, vamos a hablar ahorita en general, no de la situación actual, sino vamos a hablar del, ¿cómo le podemos llamar? Del desarrollo que ha habido de esto en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre siempre se ha preguntado, tiene ciertas preguntas, vamos a llamarle existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién me creó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde voy a ir? Y se preocupan mucho por eso. Y ahí surgen los filósofos. Recordemos los filósofos de la antigua Grecia, ¿verdad? Que ¿Eh? trataban de responder eso exclusivamente mediante la razón. Pues si estamos aquí, alguien nos crió. Y si este es el mundo que existe,
ese creador es un creador poderosísimo. Y si nosotros vivimos una vida, no sé, 50 años en aquellas épocas, o 40 o 60 años, pues el creador de nosotros, nuestro creador y el creador de todo lo que existe, debe ser un ser eterno. Y ahí empezaron, mediante el uso de la razón, a tratar de descubrir a Dios. No sé si estoy bien o qué opinas No, sobre eso. adelante. Bueno, entonces, pero ahí es el uso de la razón. Por eso, aquí, cuando hablamos de conocer a Dios mediante la razón, estaríamos hablando, si no sé si estés de acuerdo, de filosofía. Así es. Los Sí, filósofos es a lo que se dedican a pensar, pero ahí llegan a un cierto nivel que no pasan de él. O sea, pues sí, debe de existir un creador que es eterno, un creador que es todopoderoso. La creación es bella, por lo tanto es un creador que es bello. Este, hay bondad en el mundo, debe ser un creador bueno y empiezan a darle atributos a ese creador, ¿verdad? Pero hasta ahí llegan. La mente, la razón o la filosofía no llega a más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere la otra parte, lo que hemos hablado, la revelación, ¿verdad? La revelación Dios la va dando poco a poco a través de los siglos del Antiguo Testamento y demás, mediante sus profetas se va revelando, o mediante los escritores sagrados. Bueno, los relatos, Dios empieza a revelarse a través de ciertos hombres, ¿verdad? Que Él inspira y a lo mejor empiezan siendo relatos. Luego esos relatos se ponen también inspirados por el Espíritu Santo, los ponen por escrito y así empiezan las escrituras, ¿verdad? Y luego hay profetas que Dios manda mensajes, revelaciones y los van poniendo y poco a poco se va conociendo ciertas verdades eternas acerca de Dios, acerca del hombre, ¿verdad? Pero igual, hasta ahí llega. Se requiere a Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la revelación final, ¿verdad? Y nos revela cosas que con nuestra propia mente, con nuestra propia razón o con lo que nos reveló Dios a través de los profetas, no hubiéramos llegado nunca a conocer. No sé, ahí es la revelación final. Y ahí conocemos muchas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que Dios tiene un plan para el hombre, ¿verdad? Que existe un reino en los cielos y que Él vino aquí a mostrarnos el camino, que estaba cerrado ese reino por el pecado del hombre y el Padre lo envió al Hijo a que se sacrificara por nosotros, haciendo, pues, recordando los sacrificios de la antigua alianza donde se mataba un cordero para pedirle a Dios perdón por los pecados. Entonces, por eso se dice de él que es el Cordero de Dios, porque él vino a sacrificarse para que el Dios Padre nos perdonara nuestros pecados. Jesús no vino porque se le ocurrió venir, vino porque fue enviado por el Padre. Y el Padre lo envió y él aceptó venir sabiendo que así iba a sacrificar. Y entonces él nos perdona. ¿Y qué pasa? El cielo se abre y entonces tenemos nosotros que nuestra vida, después de este mundo, después de esta vida terrestre, tenemos un reino en los cielos. Y es otra revelación que nos hace Jesús que no hubiéramos podido conocer mediante la lectura de las Sagradas Escrituras anteriores del Antiguo Testamento es que Dios único, pero es trino, son tres divinas personas. Tampoco lo hubiéramos podido, no lo hubiéramos podido saber, ¿verdad? Porque siempre se habló en el Antiguo Testamento, un solo Dios, y luego Jesús nos dice, el Padre me envió, yo soy el Hijo, y les va a enviar el Espíritu Santo. Pues es una revelación terrible, ¿verdad? Que no hubiéramos podido llegar nosotros, ¿verdad? El hecho que el Hijo es Dios, que se encarnó en la Virgen, que es Dios, no dejó de ser Dios y murió por nosotros en la cruz. O sea, hay muchas revelaciones que están en el Antiguo, están en el Nuevo Testamento, están también en lo que se conoce como la tradición apostólica, porque no todo se puso por escrito en los evangelios,
y la iglesia a través de los concilios lo va dando a conocer, ¿verdad? Eso es cómo podemos estar enterados o cómo nos podemos enterar de la revelación. Entonces hay, por un lado, la filosofía, que es la razón, y por otro lado, la teología, que es la revelación. O sea, filosofía es amor por la sabiduría y teología es el razonamiento acerca de Dios. Y así tenemos las dos, ¿cómo podemos llamarle? Y creo que uno de los papas dijo que son las dos alas con las cuales vuela la iglesia o vuela la fe, ¿verdad? Entonces, ¿se requirió la revelación divina? Sí se requirió, ¿verdad? Por eso lo que pasa es que muchas cosas que Dios nos ha revelado, o todo lo que Dios nos ha revelado, tenemos que usar la razón para entenderlas. Como tú dices, hay que estudiar lo que reveló Dios, entenderlo, ¿verdad? Para que nuestro comportamiento y nuestra vida se apegue a esas revelaciones, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objetivo de que Dios nos haya revelado esto? Pues que lleguemos al reino de los cielos, que cumplamos la misión que nos ha dado de vivir, conocer a Dios y ir con Él al reino de los cielos, ¿verdad? De otra forma, pues nuestra vida sería una vida muy triste, una vida que se acabaría con la muerte, una vida que no tiene razón de ser, más que gozar lo que puedas gozar, y ahí acabaría todo. No sé qué tú opinas. Sí, por lo que dices, es correcto. Eh, eso tiene que ver cuando se interesa uno en estudiar y en profundizar en todo lo que tiene que ver con nuestra religión, Ujú, con las Sagradas Escrituras, etcétera, todo lo revelado. ujú, Pero eso que has comentado, este, no sé, bueno, sí sé que se ha perdido en una buena parte en, en la experiencia cristiana. Eh, Teníamos todo Occidente una cultura cristiana. ujú, Esa cultura cristiana ya no la tenemos en el sentido que fue transmitida. ujú, Este, Eso no quiere decir que no haya iglesia católica o que no haya católicos. Sí, católicos hay ahorita y va a haber siempre. El Señor va a estar con nosotros hasta que Él decida, hasta que Él diga, hasta el hasta aquí, fin. Ujú. hasta el fin, hasta que Él diga, hasta aquí. Pero culturalmente tenemos que entender, quiero entender que mucho de lo que estamos comentando se Ujú, ha perdido. Hay un autor o dos autores. Uno es una mujer francesa que escribe un ensayo que se llama El fin de la cristiandad, y otro autor que escribió otro ensayo que se llama La muerte de la cultura cristiana. O sea, como cultura, a lo mejor buena parte de los católicos ya no estamos interesados en profundizar culturalmente en nuestra fe, con las escrituras, con la tradición, con, con toda la herencia cultural que tenemos. Por eso te decía que a lo mejor hemos caído en una especie de sentimentalismo. Que ese es un indicio que nos falta utilizar primero la razón, la razón. Mira, según tú y yo sabemos, ¿verdad? A los sacerdotes, cuando están estudiando, que son muchos años de estudio en la universidad y en el seminario para poder ser ordenados sacerdotes, empiezan estudiando primero ¿qué? La filosofía. Empiezan a saber usar la razón. Y entonces, lo primero que un hombre, vamos a pensar que eres un muchacho, ¿verdad? Pues sí, practicó la religión porque los papás lo llevaban a misa,
porque tuvo una catequista que le enseñó las oraciones básicas y le hicieron o hizo la primera comunión, etcétera. Pero llega luego una edad ya, vamos a hablar de, no sé si secundaria, a finales de secundaria o en prepa, donde se enfrenta con el mundo y empieza a tener que usar su mente y su razón y empieza a razonar, porque no le basta la poca embarradita, vamos a decir, que le dieron de religión, ¿verdad? Oye, a ver, vamos a pensar. Antes me refiero en los años que sería 60. En las preparatorias había una clase de filosofía y te hablaban de los principales filósofos del tiempo de la Grecia antigua y luego los filósofos ya más recientes. Me acuerdo que llegábamos hasta a los de los años 50, 60, ¿verdad? Y entonces te hacían pensar, a ver, espérate, ¿cuál el hombre? ¿Cuál es por qué existe el hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin de la existencia del hombre? Y empiezan los diferentes filósofos a dar sus razones y sus ideas de por qué, ¿verdad? Pero sí hay que usar la razón de tal forma que entonces empiezas a entender lo que te enseña la revelación, ¿verdad? Si tu pregunta ha sido o era al inicio, ¿verdad? Bueno, ¿quién me creó? ¿Para qué me creó? Después de esta vida que sigue. Entonces empiezas a entender qué fue lo que te reveló la revelación, valga la redundancia, ¿verdad? Ahí es donde después de estudiar filosofía, los sacerdotes pasan a estudiar teología. Y entonces dice, esas preguntas que el hombre por la simple razón no ha podido contestar, están contestadas por la revelación divina. Y entonces ahí empiezan a verse lo razonable de la revelación. Y entonces ahí es donde tú tienes un conocimiento, ¿verdad? De todo lo que tus dudas te las revela, la revelación te las contesta, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, pues no usamos la razón. Entonces, la revelación, pues no, una de dos, o no la entendemos, o ¿cómo le podemos llamar? No la entendemos o se nos hace que no es razonable. Y no, claro que la revelación es razonable. Tú no existes solamente para este número finito de años que estás aquí en el mundo. Tú existes para la eternidad, ¿verdad? Tú existes para vivir eternamente con tu creador, etcétera. Te empieza a dar la teología, la revelación divina, te empieza a dar las respuestas a lo que no pudiste llegar con la filosofía. Entonces, Este, así estamos. Ahorita nos faltan las dos cosas. Bueno, la revelación ahí está, pero nos pero falta la razón. ahorita mencionaste algo que voy a dar mi opinión con relación a Sí, eso. claro. Los sacerdotes estudiaron lo que tú dices y mucho más. Ujú, Primero, voy a pedir una disculpa, a lo mejor es mi problema por falta de buena audición, ujú. pero hace años que no oigo una homilía que me invite a estudiar. Mm, La opor- el católico medio sí. va a misa nada más los domingos. Es la oportunidad que tiene el sacerdote de inquietarlo, de llegarle a su mente, inquietarlo para que siga investigando, para que siga estudiando. Yo he encontrado actualmente dos o tres que los veo a través de YouTube y Ujú. que los sigo casi todos los domingos desde hace más de 2 o 3 años y sí me han invitado a seguir eh, preparándome. Cuando yo era estudiante, tuve más de 2 o 3 profesores. Uno de ellos, pues tú lo conociste, Rubén Núñez de Cáceres, Ujú, de una cultura muy amplia, que a mí oírlo hablar, ver su vasto lenguaje,
me invitó o me creó el deseo de leer. Y si yo a la fecha leo un poquito más, dentro de las personas que le agradezco, es a Rubén Núñez de Cáceres y a otros dos o tres más. Yo no sé, Pero no sé qué clase te dio Rubén, pero creo que era filosofía. algo así. Y por otro lado, Pero fue en la universidad ya. sí, claro, pero eran temas que te hacían pensar. La idea era que la persona pensara, razonara, se Bueno, cuestionara, pero ¿verdad? a lo que voy es que eso quisiera que eso estuviera sucediendo en las homilías, Ajá, en las homilías. Es que tú acabas de expresar toda la preparación que tiene una persona cuando entra al seminario. así es. Es amplia preparación que tiene. Ujú, Y muchas de las homilías que yo oigo tienen que ver con cuestiones demasiado tribales, demasiado anecdóticas, que a veces no tienen que ver nada ni con la primera, ni con la segunda, ni con el Evangelio del domingo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad en la hora de la misa para que nos inquieten y seguir utilizando nuestra propia razón para seguir investigando, para seguir cultivándonos. Hay un autor norteamericano que escribe un libro que se llama La restauración de la cultura cristiana. mm, Él tenía una persona muy especializada en una universidad de los Estados Unidos y él comenzó hablando de pura cultura, de música, de arte, etcétera, y todo lo que sucedió allá por la Edad Media. ujú, Y inquietó tanto a los alumnos que varios de ellos se convirtieron y algunos siguieron inclusive una vida religiosa. ujú. No necesariamente les estaba hablando de párrafo por párrafo de las Sagradas Escrituras, o sea, su conversación hizo que ellos se interesaran en las Sagradas Escrituras, no porque él se los dijera, sino porque les creó ese deseo, ese entusiasmo. Me imagino que les hablaba del arte religioso, la explicación de ese arte religioso que es una expresión de amor a Dios, los Sí, pintores, los escultores, o sea, quieren mostrar amor a Dios al estar haciendo ese tipo de arte. Los constructores de las catedrales tan fabulosas que tardaban siglos en la Edad Media en hacerse, todo eso, todo era para gloria de Dios. le estás dando al 100% a lo que él estaba haciendo. Ujú. Ahora, nosotros, te digo, si tú no tienes inquietudes, vamos a llamarle filosóficas, de quién soy, por qué soy, etcétera, etcétera, cuál es mi destino, cuál es la misión que tengo en esta vida, esto es todo lo que hay. El que sufre va a preguntarse, ¿y yo por qué sufro? Y el que está gozando va a decir, bueno, qué suerte tengo, ¿verdad? De estar en esta situación que me permite gozar de la vida y demás. Si no tienes esas inquietudes, si no te cuestionas eso, ¿sí? Es muy difícil que luego trates de resolverlas. Bueno, solo no vas a poder. Luego vas a decir, bueno, ¿cómo esas preguntas que tengo, cómo las resuelvo? No las vas a poder resolver por ti mismo. Entonces tienes que meterte en lo que Dios ha revelado a los hombres, porque no va a haber otra forma, ¿verdad?, de que tú respondas esas preguntas. ¿Y qué pasa? Pues que si no tienes esas inquietudes, si eres un muchacho que solamente, o una persona, un hombre adulto también, que solamente vive la vida, vamos a llamarle en automático, y no se cuestiona nada, pues las partes correspondientes a la religión no le va a interesar. La revelación, que es lo que estudiamos en la religión, no le va a interesar. Es su problema. Viven la vida o vivimos muchas veces. Yo ya me confieso que yo ya no lo hago desde hace muchísimos años, de vivir la vida en automático, día a día, conforme vaya viniendo, y no pensar ni en el futuro, no pensar qué va a pasar al final, no. Vives en automático, gozando lo que puedes gozar y aceptando lo que no puedes y sufres, ¿verdad? Pero pues es una vida muy
sin objetivo, y eso y no. vacía, Vacía y sin objetivo vacía, final, sin pues. objetivo. Y creo que a lo mejor tú y yo hemos conocido o hemos tenido amistades Ujú. en las circunstancias que describes, como también tenemos amistades y conocidos que viven en lo contrario, comprometidos y que se han hecho esas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué va a pasar después? Que los han hecho con seriedad. Y Y cuando los lo, que no se, y cuando no se lo hacen, te das cuenta que si andan un poco, vamos a decir, distraídos o perdidos, no sé cómo le queremos no, llamar. y mira, y angustiados, mira, gracias a que nosotros, estamos hablando de tú y yo y todas las personas que han pasado por eso, que han aceptado la revelación, ¿verdad? Y que han visto lo razonable que es esa revelación, vivimos en una tranquilidad espiritual, vamos a llamarle, una tranquilidad espiritual, porque sabemos que al final de nuestra vida hay algo más, ¿sí? Las personas que no aceptan la revelación, ¿qué pasa? Están angustiadas, ya se va a acabar. Si están sufriendo, a lo mejor dicen, todo este sufrimiento que tuve en mi vida fue inútil, no sirvió para nada. Y si están gozando, no quieren que acabe, entonces dicen, no, yo quiero seguir. Entonces viven con angustia. Nosotros los que hemos aceptado la revelación y hemos visto lo razonable de esta revelación y hemos visto que contesta las preguntas existenciales que siempre hemos tenido, vivimos en una tranquilidad espiritual que quisiéramos nosotros que muchas o todo el mundo viviera de esa forma, ¿verdad? Sí, tan es cierto, pero también hay que ver, tener atención, poner atención, cómo también gente muy importante dentro de la iglesia Ujú. está actuando casi en contra de lo que estamos diciendo. Por Mm, ejemplo, todo lo que está pasando con la iglesia alemana y en otros lugares, ¿verdad? ujú, En- Aquí mismo en México, hace poquito un obispo, el obispo Vera, ujú. creo que anda por Zacatecas, por Aguascalientes, está Creo, celebrando creo que es Saltillo. con una mujer, Ujú, celebrando con una, que bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces también hay que ver que gracias a Dios que, que aceptamos la gracia de irnos preparando y ir profundizando con todo lo que con lo que hemos comentado de la revelación, ujú. pero para otros es muy difícil con todo lo que están oyendo y con todo lo que están viendo. Y creo que hay que pedir mucho por nuestros hermanos, y estoy diciendo nuestros hermanos católicos, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no los otros, lo que les dicen los hermanos separados, no, que, que, que los ejemplos o que las cosas que están viendo, no les invitan, no los atrae a seguir profundizando en las Sagradas Escrituras. Y, y no, no sé cómo expresarlo, pero lo has dicho tú ya más de una vez, ir profundizando en todo lo que es la revelación. Fíjate, la revelación las debemos de aceptar por la fe. La gracia de la fe nos hace aceptar la revelación. Entonces hay gente que dice, es que yo no tengo fe. No tienes fe, pídele a Dios que te dé fe. Es un don del Espíritu Santo, la fe. Entonces pídele a Dios, Dios, quisiera creer, dame la fe. Yo entiendo que tú no trajiste al mundo una revelación, la de Jesús, ¿verdad? Quiero entenderla, quiero creerla y quiero vivir de acuerdo con esa ¿Sí? revelación. Fíjate, lo importante es esto. Si creemos que Jesús es Dios hecho hombre y que nos vino a salvar y lo creemos firmemente, necesitamos creer también en todo lo que Él nos dice y nos enseñó. Y ahí es donde viene el problema que tú mencionas. Decimos que creemos en Jesús, pero no creemos
en lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y debemos de creer en Él y en sus enseñanzas, que son el camino que Él nos viene a marcar para llegar al reino de los cielos. Él dice, yo soy el camino. La verdad, o sea, lo que Él nos enseñó es la verdad, no es cuestionable. Eso es la verdad y es la vida, porque nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, si creemos, si decimos que creemos en Jesús, pues debemos de creer y hacer lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces nos falta, ¿verdad? Decimos, sí creo, bueno, pues entonces actúa de acuerdo con lo que crees, ¿verdad? Tú crees en Jesús, crees que es Dios, obedécelo, cree en Él, obedécelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú decías, ¿verdad? Que en la iglesia hay gente que entra y no sé, lo hace por costumbre, lo hace por social, por razón social de que lo vean, o porque acompaña al resto de la familia y pues ahí va también él, porque no vaya a ser que la mamá o el papá se enojen porque no los acompaña a misa. Total, hay mucha gente que va a misa, pero no está consciente, ¿verdad? De lo que está pasando ahí, ¿verdad? Eso es lo que... Muchas de las personas que tú mencionas que Ujú. van a misa exactamente como tú lo dices, y si Llevado les- por alguien. y- pero si yo he preguntado a varios de ellos en el transcurso de los años si creen en Dios, y todos en esencia me dicen que creen en Dios, pero cada uno de ellos ha creado su propia religión, Así es. su propia visión de la revelación, su Ujú, propia visión del cristianismo. ujú, Entonces, pues prácticamente vamos a decir, voy a manchar uno de los libros del Joseph Ratzinger, Cómo ujú, ser cristiano en una era neopagana. O sea, ujú. cómo entender eso, que, que, en, que cuestionan inclusive la revelación. Es que Dios nos reveló quién es Dios a través de Jesús nos reveló quién es Él. Y ellos no, ellos se hacen en su mente un Dios que les satisfaga o que de alguna forma los haga sin problemas, vivir sin problemas, ¿sí? Yo creo en Dios, Dios me ama y yo creo en Dios y eso es todo lo que necesito saber. Espérame, si crees en Dios, crees en Jesús y crees en todo lo que Él enseñó. Porque si no, no estás creyendo en Dios, estás creyendo, como tú dices, en un Dios que tú te hiciste en tu mente. Eso es. Pero también hay otra cosa que va a pasar, que ellos no tienen, bueno, Ujú. a lo mejor no se lo imaginan. ¿Qué va a pasar si siguen viviendo así y les llega el final de la vida? Pues Y ahí vas. tienen, y tienen que dar cuentas. Esa va a ser la gran sorpresa. Es, Muchos están dando argumentos y sus justificaciones por qué Dios no existe, por qué Dios es un invento del hombre, por qué y los que creen en Dios no es un Dios que no te pide cuentas, es un Dios que te ama, es un Dios que con él ahí está todo perdonado, etcétera, etcétera. La gran sorpresa cuando te presentes al final de tu vida ante Él. Yo iba a decir, vas a quedar apabullado por lo que ves, Dios con su poder y su amor, y vas a pedirle perdón, no hay otra forma, pedirle perdón por lo que no quisiste creer, porque no quisiste creer. pero eso es aquí. Porque no, estamos hablando ya cuando estés ante su No, pero presencia. ya estás en el juicio. Sí, pero como quiera, te están juzgando. Mira, tú mismo te vas a juzgar según algún filósofo, algún Sí, teólogo, que vas a ver la película de tu vida y tú mismo vas a decir, Señor, perdóname, perdóname. ¿Y qué le vas a pedir? Le vas a pedir ir al purgatorio para ahí purificarte. No, porque, oye, no me condenes, perdóname. Y Dios en su misericordia y en cada caso sabrá, ¿verdad? Porque hay gente ignorante, hay gente que no de mala fe, sino de ignorancia, hay gente que exacto. porque no está preparada, hay gente porque nadie le dijo, etcétera. Dios sabrá. La salvación al final es una gracia de Dios.
¿sí? sí. No por lo que hayamos hecho nosotros de bien o las buenas obras, no, no. Esas son como una forma de demostrar que tenemos fe, las buenas Sí. obras. Pero la salvación no es, las buenas obras no son los que hacen los méritos necesarios para la salvación. Los méritos para la salvación los hizo Cristo con su pasión y muerte y resurrección. Por Entonces, ejemplo, ya en las gracia misas ya de no, Él, es gracia de Él que nos salve. ¿Y qué le pedimos? Perdónanos, no sabíamos, éramos ignorantes, no entendíamos. O sea, no hubo pero más. ya no se habla en misa ni del purgatorio ni del No, infierno. no, no. ¿Cómo le llamaban eso? Los novicios, ¿Novismo? que era lo que iba a haber al final. La Sí, muerte, el juicio y a ver, cielo o infierno. Y por gracia de Dios existe el purgatorio, que es, no te voy a condenar, pero así como vienes, hay que darte una arregladita. sí, ¿Eh? sí, sí, Nosotros sí vemos gente que se dice religiosa, es más, se dice católica, es más, va a misa, a lo mejor no va siempre, pero va a misa, tiene una idea de Dios, tiene una idea de Jesús, reza la Virgen María, algunas veces, se confiesa allá a las tantas, algunas veces comulga a las tantas, pues es una religión muy tibia, muy tibia. ¿Y qué dijo Jesús? A los tibios los vomito. sí, es terrible esa parte del Apocalipsis. Ah, en el Apocalipsis está eso. Sí, es terrible. Esa parte es de veras. Cuando hemos pasado por la lectura por esa parte, Ujú. sí, a mí me ha hecho reflexionar seriamente. Sí, no, Aquí, no. ¿estás o no estás? Es que esos se dicen, yo soy católico, cumplo con Dios. No, no, no. Eres tibio, eres tibio. Porque es una forma, no sé, de acuerdo, si tienes ganas y si no tienes ganas. No, eso a Jesús no le gusta eso, a Dios no le gusta eso. Si Eh, vas a ser, como dijo aquel, frío, frío, caliente, caliente, pero a los tibios los vomito. y hasta en la Divina Comedia también tratan ese aspecto de una manera muy fuerte Ujú, en la novela o en el poema, la Divina Comedia. ujú. A los tibios los, este, los trata muy fuerte, muy fuerte. Fíjate, hice una relación. Yo te dije, ¿verdad? Que pues a través de los concilios, la iglesia, lo que son ¿cómo te dije? O sea, no todo se puso por escrito, desgraciadamente, pues son muy breves los evangelios. Y entonces los apóstoles siguieron predicando cosas que no estaban recogidas en los evangelios, pero que son enseñanzas de Jesús. ¿Qué les consta? Porque lo ¿Qué oyeron, les es más, costó? Sí, lo vieron. lo vieron y lo oyeron, ¿verdad? Entonces ellos siguieron predicando todo, aunque los evangelistas pusieron pues lo que más o menos ellos se acordaron o lo que tú quieras. Ok. Es más, con la muerte de eso se llama la tradición apostólica. Ya me acordé. Y eso se acaba con la muerte de Juan, el último de los apóstoles. O sea, ya nadie puede contar lo que Jesús dijo y no está escrito. Ya nadie, porque eso solamente los apóstoles, que lo vieron y lo oyeron. Y al morir el último, se acabó. Entonces, muchas de esas enseñanzas a través de las encíclicas o a través de los concilios, utilizando lo que se conoce como el magisterio de la iglesia, pues se ha ido dando a conocer, vamos a decir, enseñando, ¿verdad? Y en relación con la fe, la razón y la revelación, busqué qué documentos tenía la iglesia que hablara sobre ese tema. Me estoy refiriendo para los que vean esta grabación, este programa y quisieran, como tú dices, profundizar un poquito, ¿verdad? Mira, hay uno, hay uno de León XIII
que es muy famoso a papa, ¿verdad? En el 1879 dio una encíclica, perdónenme mi latín, porque desgraciadamente los títulos de las encíclicas están en latín, ¿verdad? A Eternis Patris, que me imagino que es Padre Eterno, ¿verdad? Por lo poquito de latín. Dice, el tema, restablecimiento de la filosofía tomista como camino para armonizar fe y razón. Habíamos hablado de los filósofos, ¿verdad? Que trataban de explicar, la- razonar sobre ciertas preguntas que el hombre se hace, ¿verdad? Y sin acudir a la revelación, trataban de dar respuestas. Bueno, uno de los filósofos más famosos en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo es precisamente este, ¿cómo se llama? Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y la filosofía de él se llama filosofía tomista, ¿sí? Y él, aunque era filósofo, también era teólogo y entonces él en sus escritos trató de armonizar fe y razón. O sea, por ejemplo, uno de las cosas que él puso ahí dice, la razón ilustrada por la fe, o sea, hay razón, pero también hay fe. La razón ilustrada por la fe, cuando se mantiene en sus límites, alcanza con certeza las verdades naturales y sirve de fundamento a la fe misma. O sea, la razón con la fe se llega a encontrar los fundamentos de la verdad. Hay otro que se llama Dei Filios, que debe ser así como hijo de Dios. Esto fue en 1870. Es más, fue un poquito antes, ¿verdad? Ay Dios, ya se me perdió aquí. ¿Dónde está eso? Pero ahorita lo voy a encontrar. No se preocupen. Tiene el 6. Acá está. Dice aquí también habla de la relación entre la relación entre la revelación y la fe. Y dice, aunque la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber verdadera discrepancia entre ellas. O sea que los dos, fe y razón, van juntos. Y luego también dice, declara anatema a quien afirme que la fe y la razón se contradicen. O sea, no hay contradicción entre la fe y la razón. Es importante. Luego hay otro en el Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, que es alegría y esperanza, creo que es la traducción. Es del Vaticano II en 1965. Dice, la dignidad de la persona humana y la búsqueda de la verdad. La inteligencia es capaz de alcanzar la verdad cierta y esta capacidad es don de Dios. O sea, el que la razón, la inteligencia del hombre pueda alcanzar la verdad es un don de Dios. La conciencia como lugar donde el hombre escucha la voz de Dios. O sea, nosotros en nuestra conciencia, si somos rectos, estaremos escuchando la voz de Dios, dice aquí. Hay otro de Juan Pablo II, Fides Ratio, que es precisamente fe y razón. Dice así, la fe y la razón son como las dos alas, lo que les dije, Eh, con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Se requieren las dos. Rechazo el fideísmo y el racionalismo. Ambas realidades se necesitan. O sea que, ¿qué es el fideísmo? Tú lo dijiste. El que cree pero sin entender. El que cree pero no ha razonado sobre lo que cree. Es fideísmo. Porque alguien vino y le dijo, ¿verdad? Y eso sucede mucho con ciertos pues, pastores. bastante, francamente, Los pastores protestantes que se echan eh, unos discursos que no están basados en nada, es fideísmo. ¿No? pero creo que eso se está dando muy fuerte también entre nuestros hermanos católicos. Es que me dijeron, es que dijo, o sea, y ya eso lo toman casi como dogma de fe. Ujú. Sin Y, y, razonarlo.
sin razonarlo y sin investigarlo, sin comprobarlo. Ujú. Y de ahí Hay, salen tantos falsos milagros que luego hacen que la gente anda corriendo a buscar los milagros que no son ciertos, ¿verdad? mira, también hay una experiencia, muchos, digo, porque ha sucedido en miles de casos, Ujú, experiencias, las visitas a los lugares donde ha habido peregrinaciones, ninguno son dogma de fe, pero, ha habido muchas gentes, muchas personas que se han convertido y que se han vuelto estudiosos ujú. de nuestra fe, inclusive se han comprometido al 100% visitando Fátima, visitando Lourdes, visitando Medugori, visitando Carabandal, visitando inclusive simplemente yendo al Vaticano o yendo en el Camino de Santiago, viendo la, Olvídate, la Basílica de Guadalupe, la aquí, que la tenemos bueno, aquí en México. exactamente. Este, y ahí han sucedido cosas extraordinarias de gente que se ha convertido y que se ha entregado, que se ha entregado y que se vuelven un ejemplo y que se vuelven un, se comprometen, vaya. Así es. Lo que pasa, pues, de alguna forma es la gracia de Dios. Te decía, la fe es una gracia de Dios. Y ahí, por gracia de Dios, tuvieron un golpe de fe, vamos a llamarlo. Exactamente, dejaron entrar esa gracia, porque la gracia creo que todo el mundo, el Señor nos lo pone en la cabeza, nos Ujú. lo pone cerca. Depende de nosotros si la dejamos entrar o la rechazamos. Ujú. Y ahí ellos, esos cambios tan radicales, es que llegaron con una fe chiquita porque algo los hizo ir ahí. Sí, Vamos a ir porque, pues yo creo, pero ahí tuvieron, por gracia de Dios, un golpe de fe que los sí, despertó, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Hay miles de casos de esos. Ahora van con preguntas, como te digo, preguntas sobre existenciales. ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de mi vida? Etcétera. Han Y ido tienes, hasta con fines de criticar, sí, sí, con fines de lo contrario, sí. Ujú, y el Señor les da una sorpresa. ujú. Ahora, nosotros no necesitamos más que ponernos ante Dios y decirle, Señor, auméntame la fe. ¿Eh? Yo sé, creo en lo que tú me dices, creo en ti y todo lo que me has enseñado, auméntame la fe. ¿Para qué? Para que pueda vivir de acuerdo con eso. Y no nada más eso, que pueda entender y que pueda yo a su vez, porque Dios quiere que nosotros también proclamemos, ¿verdad? No nada más tener fe y quedarnos con la fe para mí. Ajá. No, Dios nos pide y es dentro de lo que Jesús nos predicó, dice, vayan y prediquen. Como dice San Pablo, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Ok, yo ya tuve la gracia que Dios aumentó la fe. Hay que hacer que los demás tengan fe. ¿Cómo? Predicando. ¿Y cómo predicamos? Pues es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Tan sencillo como eso. Estas conversaciones entre católicos, yo las he visto como una oportunidad, de darles la oportunidad a muchos católicos que no saben cómo, de predicar. Y predicar no es pararte en el púlpito, es aquí dar a conocer las razones, como dice San Pablo, también, San Pablo es un teólogo, pero el primero y fuerte. Da la razón, estar siempre, y fue Pablo o Pedro, creo que fue Pedro, estar siempre dispuesto a dar razón de por qué crees, la razón de tu fe. Entonces, este programa lo que buscamos es católicos que quieran dar razón de por qué creen, que quieran proclamar, o sea, no quieren, tienen fe, pero no se quieren quedar aquí con la fe para ellos, quieren No les da hasta miedo, mi compartirla. estimado Fernando, les ¿Eh? da miedo, inclusive públicamente, este,
reconocer lo que son. Yo he tenido esa experiencia, y me dicen, ¿de veras? ¿Lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. O sea, hay gente que tiene miedo de decir, ¿por qué? Porque le vayan a decir Es una mucho, burla. o que vayan a decir algún tipo de burla. Digo, en mi caso, que pues de repente se me sube el apellido cuando tratan de ponerme en mal en correlación a eso, pues te digo, se me sube el apellido y entonces Bueno, ya no me de, ya, pero, ya no me dejo, ya pero no me sí, dejo, ¿no? lo importante es esto, si tú quieres, tú crees y quieres compartir tu fe, aquí te estamos dando esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, seguimos. Estamos viendo Fides et Ratio, que es la fe y la razón de Juan Pablo, que fue en el 98. Otro de sus párrafos dice, la filosofía necesita abrirse a la fe para no caer en el nihilismo. O sea que la fe necesita de la razón y la razón necesita de la fe. En el propio catecismo de la Iglesia Católica dice, la Santa Madre Iglesia afirma que Dios puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana. Sí, puede ser, puedes decir si existe Dios, alguien creó todo esto, pero para terminar de entender, pues necesitas la revelación, ¿verdad? Dice así. No puede haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas proceden de Dios. ¿Sí? Muchas veces, sobre todo en los muchachos que entran a prepa y demás, encuentran maestros que contradicen todo lo que la iglesia o ellos han aprendido en la iglesia, ¿verdad? El Génesis, la creación, etcétera. Entonces ahí el maestro dice, eso no es cierto. Mira, ahí está la prueba. Ahí están los esqueletos de los dinosaurios, los Pithecanthropus y todos los huesos que se encuentran enterrados. Entonces el muchacho dice, ay, entonces a mí me han estado engañando. Eso que me han estado enseñando que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó y eso no es cierto. Entonces son profesores malignos, ¿verdad? Que tratan de quitarle fe al muchacho. Y el muchacho no está preparado, porque el muchacho lo más que fue unas clases de catecismo, donde le dieron una embarradita de oraciones y ciertas obligaciones como católico de confesarse, de comulgar, de ir a misa, pero no le explicaron. No hay contradicción entre la ciencia y la fe, entre la No. ciencia y la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No hay contradicción. No le entendemos que es diferente y se requiere usar la razón y empezar a estudiar. Por ejemplo, eso muy común, ¿verdad? La creación en 6 días y el séptimo descanso. Bueno, primero, lo que sí siempre decimos en las clases cuando hablamos de la Biblia es la Biblia, que es la colección de libros que tiene la revelación de Dios, no es un libro científico, no trata de explicar cómo hizo Dios las cosas, trata de explicar para qué las hizo, por qué las hizo y para qué las hizo. Ya la ciencia del propio hombre se encargará de investigar y descubrir cómo lo hizo. Bueno, pues los 6 días de la creación es una forma poética de decir que Dios creó todo lo que existe, ¿verdad? Y la ciencia dice, bueno, utilizó la evolución, etcétera. Sí, pues un mecanismo que Dios utilizó. Que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso. Y dice el maestro, ¿cómo crees eso? Pues ahí están los huesos del Pithecanthropus erectus y del Homo sapiens, etcétera. Entonces también lo mismo. Dios no trata de explicar cómo, trata de explicar para qué. ¿Verdad? Entonces aquí le tienes que decir al muchacho, mira, Dios pudo haber obtenido de los primeros homínidos, vamos a llamarles, una pareja a los cuales le infundió un alma inmortal. Y esos son lo que nosotros llamamos Adán y Eva, la primera Hay pareja. un científico, no sé si ese es Einstein o Ujú, otro de ellos, ujú. que dijo que cuando los científicos empiezan a comprometerse con su ciencia,
ujú, en los primeros tragos que le dan al vaso de la ciencia, ujú. no encuentran a Dios, pero cuando llegan al fondo del vaso, en el último trago, invariablemente la mayor parte de los científicos se encuentran con Dios. Ujú, Y hay un autor español que acaba de escribir un libro relacionado con eso y menciona una serie de personajes que han ganado hasta premios Nobel ujú. o han tenido reconocimientos internacionales que son creyentes. Es Si que, no precisamente católicos, son creyentes. Dicen, creo en Dios. por eso, Aunque, creo en Dios y si Dios, y le pides a Dios que aumente tu fe, te va a ir poco a poco, vas a ir poco a poco profundizando, ¿verdad? Vas a ver a Jesús como el Hijo de Dios, vas a ver lo que Él nos enseñó, vas a ver todas las cosas que solamente a través de la revelación podemos entender o podemos conocer, ¿verdad? Lo más importante es, cuando estamos hablando lo vimos en el título, la revelación, la fe y la razón. Van de la mano, sí, van de la mano. sí. Imagínate que no hubiera revelación, que todo hubiera sido por razón, pues cada grupo de seres humanos hubiera hecho su propia. No, pues viviríamos con puras imágenes No, y hubiéramos. de las que cada quien se quiere imaginar o que Ándale, quiere cada tallar quien en se su casa. imagina, ándale, cada quien se imaginaba a Dios de diferente forma, Sí, pues ese es el pasado. como era la anterior, ¿verdad? Sí, Se requirió la revelación. pues ese es el punto de partida. Y luego, para aceptar esa revelación se requiere la fe, porque hay muchos que no aceptan esa revelación. En el mundo, pues la cantidad de cristianos, vamos a olvidarnos de denominaciones, de cristianos, creyentes que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos, es muy poca en relación con los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. No creo que lleguen, creo que la otra vez lo leí por ahí, eran 1.000 y feria, 1.500, algo así, de católicos, más otros 1.000, eran 2.500 millones de habitantes de la Tierra que creían en Jesucristo y la revelación que Él nos trajo. Quiere decir que hay 5.000 y feria que no aceptan la revelación y no la aceptan muchas veces por culpa nuestra, porque no hemos salido a predicarla. Lo que te decía, tenemos la obligación, los que ya tenemos fe y por fe aceptamos la revelación, tenemos la obligación, así nos las pone Jesús, vayan y prediquen la buena nueva. Tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues cada quien dentro de sus posibilidades. Algunos lo harán en su familia, ahí platicando con los hijos, con los familiares. Otros lo harán a través de estas redes sociales, ¿verdad? Mira, yo tuve la experiencia de mi hermano. Ujú, Estuvo 20 años en un convento. ujú, Este, y pues de los 20 años que estuve, yo creo que fui cuando menos una vez cada año. ujú. Y estamos hablando de monjes. Sí, 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 sí. Y la gente que llegó ahí y que estaba ahí, cómo se impresionaba de verlos trabajar, de verlos orar, y muchos llegaron a expresar los cambios que habían sufrido Ujú, habiendo estado ahí algunos días, ujú. simplemente viéndolos, viéndolos todo lo que hacían. Entonces, esa es una experiencia que pues yo viví cuando lo iba a ver allá, ¿verdad? En el Es que monasterio. la vida teniendo fe es una vida más tranquila, es una vida más apacible, es una vida sin tantas angustias. Entonces, no necesitas irte a un monasterio. Digo, cada quien tiene su vocación, ¿verdad? Vivir aquí en tu casa, con tu familia, pero teniendo fe y haciendo las cosas como Jesús nos pide que las hagamos. O sea, Él nos enseñó el camino, Él es el camino. Vives una vida tranquila.
Una vida en donde no estás angustiado porque pones las necesidades tuyas, vamos a llamar necesidades materiales, las pones en sus manos, ¿verdad? Dios Claro, es un padre providente, es padre, es amoroso y es providente. Y Jesús también nos dice, o le decimos, Sagrado Corazón de Jesús, tu corazón que es humano y divino, ayúdanos, en ti confiamos. O sea, debemos estar tranquilos, no estamos solos, no vivamos angustiados, pero necesitamos la fe. Y sí, necesitamos una fe razonada, porque no queremos una fe de esos fe que es más que fe, es ¿cómo llamémosle? Eh, es una, cuando por la buena, los que se cuelgan a cosas para la buena suerte y cosas así, no, no es una superstición. ajá, Nuestra fe no es una superstición. Superstición son esos que se cuelgan el cuarzo o ponen la ramita en la ventana o lo que tú. No, esas son supersticiones. Ellos tratan de suplantar lo que nos reveló Jesús con sus propias ideas, ¿verdad? Lo que siempre decimos. ¿Verdad? Ahí no aceptan la revelación, lo hacen porque a ellos creen que por ahí va la cosa. ¿Verdad? Nosotros sabemos que lo que nos debe guiar es el propio Jesús que nos revela al Padre, nos revela, a Él mismo se revela y nos revela al Espíritu Santo y nos revela el reino de los cielos. Y entonces tenemos que estar tranquilos. Nosotros los que creemos debemos estar tranquilos, vivir sin angustias. Pero por otro lado, por favor, vamos a compartir esto que tenemos. Vamos a compartirlo, ¿verdad? No sé qué más quisieras tú comentar. no, nomás iba a decir esto, este, ciertamente que habemos estadísticas mil y pico de también muchos no, como ha habido católicos en 2025 años, cientos de miles de millones. ¿Quiere decir que esos cientos de miles de millones han estado equivocados? Ah, no, por supuesto que no. Bueno, Pero no, no digo, me refiero a, los que cuestionan la revelación, los que cuestionan inclusive la existencia de Jesucristo. sí, Entonces, entonces, hemos estado equivocados los católicos en 2025 años. no, no, no. No, por Pero, eso te digo lo que piensan ellos. sí, bueno, pero yo no me voy por ahí, porque entonces alguien diría, porque te pueden sacar el argumento contrario. Y entonces los miles de millones o cientos de millones que han creído en Buda, en Confucio, etcétera, ¿están equivocados? No. Ah, Lo que pasa es que nosotros sabemos por fe que la verdadera revelación es la de Cristo. de acuerdo, de Es la acuerdo. verdadera revelación. Porque él mismo dijo, él viene, el Padre me envió, ¿verdad? El Padre me envió a salvarlos, Ah, para el perdón de sus pecados, para que puedan encontrar el camino de regreso, ¿verdad? Porque nosotros salimos de Dios, pero tenemos que regresar a Dios. Y el ajá, camino es Jesús, no hay otro camino, ¿verdad? Los que buscan otro camino se pierden. ¿Y qué va a pasar al final? No sé, la misericordia de Dios. Ahí la dejamos en sus manos. Pues Javier, y no sé si algún otro tema, alguna otra, no, gracias, gracias pero por la invitación. me dio mucho gusto que tú estuvieras dispuesto a platicar. Esta conversación es muy interesante. Ya han sido varias veces las que he tenido el placer de conversar contigo. Nosotros, pues es una invitación al que quiera, ¿verdad? Y yo tengo la invitación abierta a todo aquel católico, porque es una conversación entre católicos, ¿verdad? Que quisiera venir a platicar y es una forma de cumplir aquello de ir y predicar, ¿verdad? Pues muchas gracias, Ahora es a ti. a todos los que están conectados o lo vean este video más tarde. Les agradezco mucho y les deseo de parte de Jesús paz y gracia. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, que Dios te bendiga. Igualmente.